Empresarios que quebraron, por qué cerró su empresa y cómo los afectó. Tuve un pequeño negocio casero donde confeccionaba y tejía a mano ropa y accesorios. Al mismo tiempo, era estudiante universitaria a tiempo completo y trabajaba en 2 empleos adicionales. Me tomaba horas hacer cada pieza, y al final la vendía a un precio que, en realidad, me dejaba como $3 la hora, sin contar el costo de los materiales. Un verano, junté unos $5.000 que había guardado de mis préstamos estudiantiles y decidí tomarme un descanso de uno de mis trabajos para intentar darle con seriedad a mi negocio. Pronto entendí que para que eso funcionara tendría que convertirme primero en empresaria, después en estudiante y que probablemente iba a tener que mantener al menos uno de mis trabajos mientras empezaba. En ese momento mi objetivo era graduarme, no ser empresaria, así que cerré todo. De hecho, no volví a hacer nada ni para mis amigos ni para mí durante años. También me di cuenta de que no estaba lista para cobrar lo que realmente valía mi trabajo. No tenía suficiente confianza en mí misma como artesana y, en el fondo, no creía que alguien justificara gastar $100 en un sombrero. Podría haber encargado la producción en México o Tailandia y simplemente vender esos productos como si fueran míos. Pero esa idea me desagradaba y, además, no tenía la experiencia para manejar algo internacional. 10 años después, todavía a veces recibo noticias de personas que compraron mis creaciones. Sin excepción, todas las piezas siguen intactas o han venido a traerme algún detalle para arreglar, como un punto caído o un enganche, y casi siempre les devuelvo los artículos como nuevos. Ese negocio me enseñó más que casi todos los demás años en la universidad juntos. Aprendí el valor de pedir lo que uno realmente vale, la importancia del trabajo duro y la calidad. Entendí cómo construir relaciones genuinas con los clientes y, sobre todo, cuando es momento de decir basta. Todo eso fue clave. Ahora emprendí en un campo que me apasiona mucho más que la moda. Y todo lo que aprendí de ese negocio fallido me ha sido invaluable. Creo que todo emprendedor debería vivir al menos una vez el fracaso de su propia empresa. Conocer de primera mano cómo y por qué las cosas se vienen abajo es fundamental. Mi papá es un hombre realmente inteligente. Fue un alto ejecutivo financiero y antes de eso, piloto en la Fuerza Aérea, apasionado por todo lo relacionado con aviones y jets. Hace como 7 u 8 años decidió iniciar una empresa de arrendamiento de aeronaves. El plan era bueno, pero la empresa terminó fracasando. ¿La razón? Los otros ejecutivos se dedicaban a robar las ganancias, vender información confidencial de la compañía, tirar acciones en bolsa para ganar dinero rápido. Iban y venían con el negocio sin importarles nada. Mi papá era el director financiero y, claro, intentaron echarle toda la culpa de esas ilegalidades. La empresa se vino abajo por culpa de esos idiotas. Después el IRS y los fiscales federales le cayeron encima. Pero por suerte él sabía cómo demostrar que no tenía nada que ver con esas acciones. Terminó siendo el testigo clave contra su socio fundador, quien además era el CEO y fue el que más daño hizo. Por 2 años tuvo que ir al Tribunal Federal en el centro de Chicago casi a diario para declarar. Y cuando todo parecía terminar, llegó una auditoría del IRS que todavía sigue en curso. La reputación de mi papá quedó destrozada por todo lo que pasó con la empresa y desde hace 4 años no ha podido conseguir trabajo, ni siquiera como contador público. Mi mamá, que es maestra y esperaba retirarse pronto, ahora tendrá que seguir trabajando porque el gobierno del estado de Illinois está pagando sus deudas con el dinero del fondo de pensiones de los maestros. Están en una situación realmente mala. La verdad, que se joda el mundo corporativo. Mi papá quiso traer un poco de ética y decencia al negocio de las aerolíneas. Y estaba empezando a lograrlo, pero sus socios egoístas se dejaron llevar por la avaricia y tiraron todo a la basura. Ni siquiera lo hicieron parte del consejo directivo. Así que no podía hacer nada para detener lo que veía, porque si lo intentaba terminaba perjudicándose él mismo. En 2003 vendí todo lo que tenía, le cedí mi exitosa empresa de limpieza a un empleado de confianza, me mudé al sur y compré una tienda de mascotas que ya estaba establecida. Siempre he amado a los animales y pensé que sería el trabajo ideal para mis años más tranquilos. Al principio fue bien, hasta que la gasolina subió a casi $4 el galón. En ese momento, mejor hubiera cerrado las puertas. No había dinero para los servicios de peluquería, juguetes o acuarios elegantes cuando ni siquiera podías llenar el tanque del auto. Me esforcé muchísimo para resistir la recesión del 2007-2008, pero no lo logré. Declarar bancarrota fue toda una experiencia, y ver cómo remolcaban mi coche fue otro golpe duro. Me presenté en casa de mi mamá a los 51 años con solo $40 en monedas enrolladas, una maleta y un boleto de tren.
después de haber pagado la universidad para mis 4 hijos. Ese fue un camino largo y muy doloroso. Es tan extraño pasar de ser un típico dueño de casa de clase media a no tener nada. Ahora, cuando me encuentro con personas arrogantes, siempre les digo que todos estamos a unos pasos de quedarnos sin techo. Es una situación tan dura que casi no puedo ni escribirlo. Sin embargo, en cierto sentido, también es liberador. Ya no poseo nada, pero tampoco le debo nada a nadie. Ese sueño de la clase media, con 15 tarjetas de crédito, 2 pagos de autos y una hipoteca, parecía seguro, pero era una seguridad falsa. 5 años después sigo intentando reconstruir mi vida. Recordé lo mucho que disfrutaba pescar. Aún se me hace un nudo en la garganta cada vez que doblo la esquina hacia el muelle y veo ese agua tan hermosa. Hoy vivo en un paraíso. La vida es buena. En resumen, perdí mi casa, mi auto, mi negocio, mi crédito y mi fondo de retiro, lo perdí todo, pero gané perspectiva. Mi papá fue el último dueño de una enorme empresa textil ubicada en el este de Tennessee. Para el 2008, la industria textil prácticamente desapareció en Estados Unidos por muchas razones y la empresa familiar no fue la excepción. Yo era bastante joven cuando todo se vino abajo, así que no llegaba a entender bien lo que pasaba. Pero sí recuerdo que por las noches llegaban personas a la casa y rompían las ventanas, o golpeaban los carros dejándolos con abolladuras. Más tarde supe que algunos incluso habían intentado hacerle daño serio a mi papá. La gente estaba llena de ira, aunque no tenían claro a quién dirigir su frustración. Mi papá quedó completamente devastado por todo eso, y prácticamente se niega a hablar del tema. Le pesa mucho que el negocio de la familia haya terminado en sus manos. En su mejor momento, tenía un avión privado, un yate, un penthouse en Aspen y una casa vacacional en Long Island. Ahora, para salir adelante, tiene que instalar ventiladores de radón en las casas. Ya nadie quiere contratar a un director general de 50 años que venga del negocio textil. Todo eso lo envejeció prematuramente y parece que siempre carga con un cansancio profundo. Además, los conflictos se volvieron más frecuentes en casa y el ambiente se fue desgastando con el tiempo. Mi papá solía maldecir su suerte, pero nunca culpó a nadie. Siempre fue un padre increíble y realmente hizo todo lo posible para protegernos y mantenernos en pie. Cuando paso por el pueblo, todavía me cruzo con personas que reconocen mi apellido y me recuerdan que mi papá fue un buen jefe. Trabajé como asesor financiero en una importante firma de servicios financieros. Pero pronto me decepcioné mucho al ver la avaricia y las prácticas de venta dudosas que se daban, así que decidí fundar un servicio diferente de planificación financiera. En esencia, en lugar de cobrar comisiones altas o tarifas basadas en los activos que manejaba, que muchas veces promueven comportamientos poco éticos, ofrecía asesorías y educación financiera por hora. Era un consejo honesto e independiente, y lograba que la gente ahorrara entre un 50 y 90% en comparación con los asesores tradicionales de corretaje. Lamentablemente, mi proyecto fracasó por 2 razones. Lo comencé en 2008, justo cuando explotó la crisis financiera, y lo más importante, yo tenía apenas 25 años y me faltaba mucha experiencia y madurez para manejar ese negocio. Fue una etapa terrible. Entré en un periodo largo y doloroso de depresión. Además, llevaba más de un año fuera del mundo laboral tradicional, lo cual no ayudó en absoluto en medio de una recesión que no hacía más que empeorar y un mercado laboral devorador. Me quedé sin ahorros, pasé 9 meses buscando trabajo y al final tuve que enfrentar una ejecución hipotecaria de mi casa y declararme en bancarrota. Tuve la suerte de que me contrataran para un trabajo de ventas sin sueldo base. Solo comisiones, en un sector totalmente distinto. Lo encontré casualmente en un sitio de clasificados. Aunque tenía un título en negocios de una de las escuelas más reconocidas del país y el apoyo de mi familia, ellos estaban decepcionados y mis amigos con buenos empleos en finanzas se mostraron arrogantes y poco comprensivos. A pesar de todo, aunque fue humillante y vergonzoso en ese momento, trabajé con mucho esfuerzo y dedicación, y terminé enamorándome de esa carrera. Lo positivo de todo esto es que esa experiencia me enseñó a manejar un negocio con mucha más cautela para la próxima vez. Recientemente vendí mi empresa y ahora, con solo 30 años, estoy semi-retirado. Una locura. Normalmente solo leo por aquí, pero hoy decidí aprovechar un poco de mi hora de almuerzo para compartirles la perspectiva de un contador especializado en insolvencias. Estoy en Australia, así que les voy a contar cómo funcionan las cosas por acá cuando una empresa enfrenta la quiebra. Nuestro sistema es bastante parecido al de Canadá y Reino Unido. En cambio, Estados Unidos tiene un enfoque judicial muy distinto y la verdad es que ni me meto en ese tema. Les aclaro que nunca he tenido una empresa propia.
pero mi trabajo diario es justamente liquidar compañías, así que conozco bien cómo es eso de ver un negocio que se desvanece. Primero que nada, cuando una empresa se queda sin fondos y tú eres director, empiezas a ser personalmente responsable de cada dólar que gastes. Esto se hace para que los directores no se hagan los desentendidos y tengan que actuar si el negocio atraviesa problemas serios. Nosotros tenemos que revisar si el director tiene propiedades o bienes propios, y si es así, le enviamos un requerimiento de pago. También recibirás pedidos por cualquier garantía personal que hayas firmado, lo que significa que tus proveedores probablemente estarán insistiendo para cobrar lo que se les debe. En pocas palabras, si no tienes recursos propios cuando la empresa quiebra, seguramente terminarás en bancarrota. Y si caes en bancarrota, no podrás ser director de otra empresa. Eso sí, la bancarrota no es tan terrible como suena. No me voy a meter en todos los detalles porque esto se haría eterno. Si tienes pareja o hijos, te recomiendo poner la casa a su nombre y asegurarte de que no sean directores de la empresa. Esto se llama protección de activos. Consulta con un abogado para hacerlo bien, pero hazlo desde el principio cuando armes tu empresa. Si lo intentas hacer al final, será demasiado tarde. Cuando un negocio ya está muerto, lo más probable es que para cuando se llegue a la liquidación ya hayas pasado por la peor parte del estrés y el drama. El primer mes de liquidación es súper intenso. Muchas investigaciones, venta de activos, reportes para los acreedores. Después de eso, la mayoría del trabajo se hace sin tener que molestar mucho a los directores. Una liquidación sencilla dura entre 6 meses y 1 año. Mientras que las más complicadas pueden alargarse por décadas, aunque sin acosar tanto a los directores, salvo la temida carta de demanda. Ojo, si sigues arruinando empresas seguido, te pueden prohibir ser director otra vez. Las principales causas que veo en negocios que fracasan son malas decisiones al diversificar o expandir el negocio, pésima comunicación y relaciones con él personal. Esto es muy común y súper importante, falta de conocimiento básico sobre cuentas y finanzas, y cambios en el mercado, competencia y economía. La insolvencia es todo un mundo curioso y tengo un montón de historias, desde muebles voladores hasta triángulos amorosos y exnovios que vacían cuentas fiduciarias. Incluso abrí un blog para ir escribiendo algunas de estas anécdotas. Si les interesa, con gusto puedo seguir compartiendo más. Y no todo es negativo. Las pequeñas empresas son una parte increíble de la economía australiana. Son innovadoras, flexibles, generan muchos empleos y merecen un montón de reconocimiento. Así que no se dejen desanimar por los cuentos de terror. Mi papá abrió la primera empresa dedicada únicamente al reciclaje de cartuchos de tinta en nuestra ciudad. En menos de mes y medio, surgieron 6 más, y después aún aparecieron varias más. El detalle es que la empresa de mi papá era la única que pagaba las licencias ambientales, que no solo eran caras sino además indispensables por ley. Después de enfrentar muchas dificultades, mi papá y su socio se dieron cuenta de que apenas lograban salir adelante. En realidad, el único que estaba ganando dinero con el negocio era el empleado. Cuando la empresa finalmente quebró, el empleado recibió varios beneficios del gobierno, mientras que mi papá y su socio se quedaron completamente desamparados. Por eso me enojo cuando veo a personas presumiendo sobre cómo engañan o se aprovechan de sus jefes en sus trabajos. Edito, mucha gente me ha hecho preguntas. Ahora que lo pienso, debería haber organizado todo en un solo mensaje. Lo siento. Si quieren más detalles, pueden revisar los comentarios donde he respondido. No fui yo, sino mis padres. Ellos abrieron un restaurante de mariscos en un lugar bastante complicado, y al final terminaron siendo asaltados con muy pocos clientes y perdieron el negocio. Además, la casa se la llevó el banco, pero no pasa nada. Mi mamá decidió entrar al ejército y ahora gana lo suficiente para que todos podamos darnos algunos gustos de vez en cuando, lo cual se agradece mucho. Ya pasaron 5 años desde la quiebra, pero han cambiado tantas cosas. Incluso ha ahorrado lo suficiente como para empezar a pensar en comprar un carro y una casa nueva en los próximos 2 años. Increíble. Tuve un restaurante que durante mucho tiempo fue todo un éxito. Ofrecíamos un producto de calidad a un precio razonable. En su mejor momento, ganamos el prestigioso premio Derona a nivel nacional, también varios reconocimientos locales y hasta comenzamos a vender nuestro aderezo para ensaladas en tiendas de la zona. Pero con el paso de los años, la zona comenzó a decaer lentamente. Todo empezó cuando el municipio permitió viviendas con subsidios sociales, lo que provocó una saturación en el barrio. La verdad, supe que las cosas iban a empeorar cuando una casa de cambio de cheques abrió a una cuadra de mi restaurante. Aguanté más de lo que debía, invirtiendo dinero personal y hasta el producto del aderezo para mantener el lugar funcionando. Siempre creía que podría darle la vuelta a la situación.
Ahora, siendo honesto, calculo que gasté más de $80.000 al año sosténlo, cuando lo mejor habría sido cerrarlo antes. Lo que terminó de hundirnos fue cuando pusieron una parada de autobús justo enfrente de mi puerta. Cada noche, los clientes entraban y me decían que les pedían dinero y cigarrillos apenas ponían un pie dentro del restaurante. Cuando llamaba a la policía, ellos decían que esos jóvenes solo estaban esperando el autobús. No podía sacar a ningún cliente para que hiciera una denuncia formal. Era ridículo. La verdad es que nadie quiere pagar $25 por una comida y tener que lidiar con todo ese problema simplemente llegando o saliendo del lugar. Terminé cerrando después de haber tenido un enfrentamiento físico con algunos de esos jóvenes. Y uno hasta me amenazó con demandarme. Ya no valía la pena. Ahora estoy tratando de recuperar las pérdidas con el aderezo para ensaladas. Hemos expandido la venta a la región que abarca 3 estados y estamos buscando llevarlo al siguiente nivel. Las ventas van bien, pero se necesita vender muchísimo aderezo para poder vivir de eso. Tenía una granja y luego comencé un negocio minorista de carne. Vendía carne y aves de corral completamente naturales, provenientes de los animales que criaba. Me encantaba. Amo la agricultura, pero vender el producto terminado era algo realmente increíble. Sin embargo, mi ex tuvo algunas mañas con el dinero y un día abrí una carta del banco que me dejó helado. Estaba a nada de la bancarrota. Durante varios meses intenté que él cooperara, pero después de mucho luchar, me cansé. Vendí todo, pagué todas mis deudas y seguí adelante. Terminé regresando a la escuela y ahora tengo un buen trabajo. Pero aún daría lo que fuera por recuperar esa vida que tenía antes. Me tomó mucho tiempo superar todo eso. Muchas lágrimas, enojo y luego más llanto. Fueron días muy oscuros, pero ya saben, el tiempo cura todas las heridas y la vida continúa. Mi papá tuvo un negocio muy exitoso durante muchos años. Él estaba completamente dedicado a su trabajo. Pero justo antes de que empezara la recesión, la empresa quebró y eso causó problemas enormes en toda mi familia. Su padre, que trabajaba con él, ya se había jubilado, así que en ese sentido no fue algo tan grave para ellos. Sin embargo, mi papá cayó en una profunda depresión y se quedó sin empleo. Mi mamá fue la única que seguía trabajando mientras él intentaba encontrar algo que lo motivara, como escribir o hacer ciclismo. En ese tiempo, me acerqué mucho a él porque mi mamá casi no estaba en casa, mientras que él sí, antes solía ser al revés. Por entonces, mis padres estaban peleando constantemente, sin parar, durante años. Cuando yo tenía 13 años, mis papás se separaron y finalmente mi papá consiguió un trabajo. Solo lo veía una vez a la semana porque se mudaba mucho. Incluso llegó a vivir en su auto por un tiempo. Pasó cerca de un año viviendo en otro estado, lejos de nosotros. Luego empezó un negocio de tutorías y ahora gana lo suficiente para vivir bien. Ya no depende del seguro de desempleo. Creo que ahora está mejor y trato de hablar con él por lo menos una vez a la semana. Porque somos muy unidos, aunque la universidad me tiene bastante ocupada. Mi mamá fue diferente. Se enojaba mucho y me culpaba de muchas cosas. Me gritaba por cualquier tontería y siendo una adolescente, te imaginarás lo difícil que era soportarlo. Creo que no empecé a defenderme de verdad hasta que tuve 17 años, y por supuesto está lo mío. Caí en una depresión, desarrollé ansiedad severa y volvió mi tricotilomanía, que es una forma de trastorno obsesivo-compulsivo. Fue muy duro ver cómo mi familia se destrozaba una y otra vez mientras escuchaba a mis padres decir que nunca intentaron que yo estuviera de parte de uno u otro, pero al siguiente día se ponían a quejarse del otro. También tuve que aguantar la ira de las familias de ambos lados. En ese momento acababa de mudarme y comenzaba la secundaria. Estaba totalmente sola, y lo único que tenía eran los gatos con los que vivía en casa. Aún no logro deshacerme de esta ansiedad y siento que he cambiado muchísimo desde que la empresa de mi papá quebró. Crecí a la fuerza. Pero también cargo con mucho peso que hace difícil seguir adelante. Junto con un amigo, logramos recaudar una cifra de 8 dígitos para una startup que fundamos. Crecimos hasta tener 55 personas en el equipo. Pero pronto enfrentamos un montón de problemas de gestión, porque los inversionistas nos impusieron un CEO. Y eso de tener un director general que no conoce nada de la industria nunca es buena idea. La empresa comenzó a caer lentamente y al final, la falta de ingresos superó el potencial del equipo. Cuando por fin logramos convencer a los inversionistas de que había que hacer cambios, ya era demasiado tarde. Lo bueno es que casi todos los que formaron parte de ese equipo ahora están haciendo muy bien sus carreras. Y la verdad, no cambiaría esta experiencia por nada en el mundo.
Empecé trabajando como repartidor de pizzas en una pequeña pizzería familiar justo cuando cumplí 19 años. Siempre fui un buen trabajador y el dueño me daba bonos de 20 a 40 dólares cada pocas semanas para agradecerme el esfuerzo. Después de unos 6 meses, le pedí que me enseñara a cocinar. Me advirtió que no era buena idea, porque ganaría menos dinero al no recibir propinas, pero yo insistí. Resultó que cocinaba bastante bien. Alrededor de un año después, el dueño me ofreció la oportunidad de invertir algo de dinero y asociarnos para abrir un nuevo local. Estaba en mi ciudad natal y no era mucho dinero, unos $10,000, así que no lo dudé y acepté. Terminé trabajando casi 100 horas a la semana apenas para pagar un departamento miserable y las cuentas. Fue un golpe duro de realidad sobre lo que implica ser un emprendedor, pero muy valioso. Después de construir el negocio durante 6 meses, empezamos a tener buenas ganancias. Y, como cualquier joven emocionado, me dejé llevar. Me enfocaba más en la idea de ser un dueño exitoso que en el negocio en sí. Los dos decidimos que lo mejor era vender mientras todavía era rentable, porque la situación estaba afectando nuestra amistad. Así que vendimos y saqué una buena cantidad de dinero. Pensé entonces en aprovechar ese impulso para mi próximo paso, comprar un restaurante propio. Tuve muchas conversaciones antes con mi amigo, preguntándole si creía que tendría éxito en esta nueva aventura, y él siempre me decía que no. Pero hice caso omiso y seguí adelante. Cometí 2 grandes errores. Primero, contraté a mis amigos para que trabajaran conmigo. No puedo enfatizar lo terrible que fue esta decisión. Trabajaban a medias, robaban dinero y creo que fue la razón principal por la que tuve que cerrar el lugar. Segundo, compré un restaurante que ya tenía buen nombre y una clientela establecida. Pero, por culpa del dueño anterior, que era un adicto, y mi propio ego ignorante, decidí cambiarle el nombre y hasta el número telefónico. Un movimiento muy estúpido de mi parte. Estaba en un punto alto tras mi éxito anterior. No quise escuchar lo que un amigo trataba de advertirme, y terminé perdiéndolo todo. 2 de mis tíos decidieron unirse para emprender un negocio de trabajos eléctricos. El problema era que no se llevaban bien, aunque al principio sus diferencias no afectaban directamente al negocio. Mi tío de sangre, Bob, quiso salir de la sociedad, lo que encendió la furia de mi otro tío, Kyle, tío por matrimonio. Lo complicado era que Bob estaba aportando mucho más trabajo que Kyle, así que la idea de su partida le cayó como un balde de agua fría. Kyle comprendía que, si Bob se iba, él tendría que asumir toda la carga adicional, por lo que terminó usando amenazas para intentar asegurarse de que no se separaran. Sin embargo, Bob decidió marcharse de todas formas y se mudó a otros estados. Tal como sospechábamos, la incapacidad de Kyle para manejar las finanzas y contratar personal, sumada a su falta total de compromiso, fueron la causa que terminó por derribar el negocio. El fracaso no sirvió para mucho, salvo para unir a la mayoría de la familia en contra de Kyle, pues fue verdaderamente absurdo al recurrir a la intimidación para evitar cumplir con sus responsabilidades. Por fortuna para Bob, el negocio no era esencial para él, y encontró otros empleos con relativa facilidad, saliendo relativamente ileso, aunque la disputa entre ellos solo se intensificó. Tras la bancarrota y cierre del negocio, Kyle y su familia se trasladaron a varios estados en dirección contraria, quedando ahora bastante distanciados del resto de nosotros. Empecé un sitio en internet para vender relojes de silicón y apoyar a organizaciones benéficas locales. Lo llamé Tonic Watch. Al principio nos iba bastante bien, enviando paquetes a todo el país, pero luego nuestro proveedor decidió aumentar la cantidad mínima de pedido, pasando de 50 a 150 por color, y además subió los precios en un 20%. Comenzamos con $4,000, pero después de cubrir las donaciones y los gastos operativos ya no podíamos permitirnos pedir nuevos colores ni reponer los más populares. El fabricante nos dejó fuera porque los costos se volvieron imposibles. Ahora tengo alrededor de 50 relojes de diferentes colores que no pude vender. Ni siquiera puedo pagar el servicio de hosting para mantener activo el sistema de pagos en la página. Así que vendo lo que puedo y dono todas las ganancias a un refugio local para mujeres maltratadas. Mi plan es vender todo lo que me queda y luego avanzar hacia mi siguiente proyecto. Antes trabajaba con mi papá y mi hermano instalando y manteniendo subsistemas eléctricos. La historia corta es que mi papá no tenía mucho talento para conseguir clientes ni manejar bien el flujo de dinero, y yo no era lo suficientemente rápido ni eficiente en las instalaciones, además de que resolver problemas me llevaba una eternidad. Al final decidí dejar la empresa para trabajar en una distribuidora, porque me interesaba más entender cómo funcionaban esos sistemas que meterme de lleno en la instalación. También me sentía más cómodo hablando del producto que usándolo directamente.
Lo que pasó después fue un desastre. El negocio se vino abajo. Hubo lágrimas, reproches y acusaciones enojadas entre nosotros. Mi hermano y mi papá terminaron vendiendo la empresa a un contratista eléctrico local. Y lo peor es que no me dieron ni un peso de la venta, a pesar de que me debían varios miles por trabajo pendiente. Como era un negocio familiar, terminó siendo también una pelea familiar, y no nos hablamos durante varios años. Pasados esos años, el contratista que compró el negocio decidió mantener a papá y mi hermano. Mi papá se dedicó al diseño de sistemas, que es lo que realmente le apasiona y en lo que es un experto, mientras que mi hermano tomó el mando de las operaciones diarias. Sin piedad cortó clientes que no daban ganancias y líneas de productos que no resultaban. Pero también expandió la empresa hacia productos nuevos que antes no habían manejado. El resultado fue que, aunque el contratista eléctrico tuvo problemas para mantenerse a flote después de la crisis en el mercado inmobiliario, la división que hacía nuestro antiguo negocio empezó a prosperar. Con el tiempo, papá compró esa división de vuelta. Ahora tienen buenas relaciones con desarrolladores y les está yendo muy bien. Por mi parte, trabajo en una oficina para una empresa grande con seguro médico, plan de retiro, vacaciones y descanso fijo los fines de semana. La buena noticia es que recientemente empezamos a hablar otra vez. Justo al salir de la preparatoria, decidí abrir un negocio de limpieza de albercas. En ese entonces, en mi zona estaban construyendo muchísimas casas nuevas y parecía que todos estaban instalando albercas. En unos 6 meses, ya tenía una ruta fija y trabajaba solo a tiempo completo. No era el mejor en esto, pero sí lo suficientemente bueno. La verdad, no sabía nada sobre el equipo, así que no podía repararlo ni hacerle mantenimiento. Básicamente me dedicaba a aplicar químicos y limpiar con la red. En la ciudad y alrededores ya había algunos negocios de limpieza de albercas con prestigio, y a ellos no les caía nada bien. De hecho, me odiaban. Mis precios eran mucho más bajos que los suyos y les estaba quitando clientes. Pero la verdad, para mí, se pasaban cobrando demasiado por cosas sencillas y también por reparaciones. Alrededor de 8 meses después, ya no daba abasto. Trabajaba cerca de 60 horas a la semana y necesitaba urgentemente a alguien que me ayudara. Así que contraté a un amigo que estaba buscando trabajo. Y esa fue, sin duda, la peor decisión que he tomado. Y, para no hacerla larga, ese amigo no cumplió con su parte. Se saltaba clientes o aceptaba pagos en efectivo sin reportarlos. Hay que recordar que yo tenía apenas 18 años. No era precisamente el más listo ni el más experto en negocios. Por su culpa, perdí cerca del 20% de mis clientes. Lo despedí rápido, pero luego me enteré que también había dañado la relación con otro 25% de ellos. Comenzaron a correr rumores de que yo era poco profesional y flojo. En los siguientes 3 o 4 meses, la mayoría de mis clientes terminó yéndose con la competencia. Al final, solo me quedaron unos 15 clientes. Yo estaba agotado y muy molesto con todo ese asunto, así que simplemente me rendí. Avisé a mis últimos clientes que me iba a jubilar. La moraleja aquí: si tienes un negocio, no contrates a tus amigos. Mi mamá tenía una pista de patinaje sobre ruedas. Pero cuando llegó la recesión y la gente tenía menos dinero para gastar, el negocio empezó a decaer cada vez más. Entonces, ella decidió rentar el local vacío a unos inquilinos que, irónicamente, nunca llegaron a mudarse después de firmar el contrato. Ahora está en medio de arreglar los pagos atrasados que deben cubrir todo el tiempo de renta, mientras sigue buscando a alguien nuevo que quiera aprovechar ese espacio enorme de casi 1.86 metros cuadrados. Además, ella tiene algunos préstamos hipotecarios pendientes en unas casas y esa es básicamente la única forma en la que logra mantenerse a flote, junto con ese edificio vacío. La situación no es la mejor, claro, pero a pesar de todo, mi mamá siempre encuentra el lado positivo. Justo ahora tiene mucho más tiempo para disfrutar y compartir con sus nietos, y eso realmente lo compensa todo.